en esta así un poco accidentada a la pluja. Ja sabem que a molta gent resulta difícil vindre i per això us agraïm especialment que haver volgut vindre avui. Hoy estamos con dos escritores muy especiales, con Paco Cerdá y con Susana Fortes, que nos acompañan hoy. Y para que entendáis el marco en el que estamos celebrando este encuentro, forma parte del Festival de Literatura Eñe y especialmente de unos encuentros en librerías que cumplen alrededor de 50 años. Todo esto también es parte de esta celebración del Comisionado España Libertad 50 años del gobierno. Entonces, bueno, el Festival Eñe está colaborando dentro de esta iniciativa. Esto, digamos, un poco celebra este inicio de proceso de libertad hace 50 años, pero que, como decía aquella obra de teatro valenciana, Mort el gos que da la ràbia, pareix que n'hi ha una mort del tot. Y bueno, es una iniciativa en que escritores, escritoras, editores se están juntando en estos espacios de libertad que siempre han sido las librerías. Y para antes de comenzar a hablar con Susana y con Paco, quería hacerle una pregunta a Vicent, aquí al Librero de Tirant-lo Blanc, porque el año que viene cumplen 50 años precisamente, fueron fundados en el 76, que ya ha llovido, y Vicent se incorporó un poco más tarde, pero ahora nos contarás tú. Pero sí que me gustaría saber de manos de tú que llevas tantos años también en librerías, no solo aquí, ¿cómo has visto evolucionar las librerías como lugar de encuentro? Más que como negocio, simplemente también como lugar de encuentro entre lectores, entre editores, entre autores. Hola a todos, buenas tardes. Lo mismo, gracias por venir en un día tan... Los valencianos cuando llueve se nos quita las ganas de pisar la calle, vamos, rotundamente, así que doble agradecimiento. Yo llevo en Tirán desde el 91, aunque ya venía de otra librería, de Soriano, que era otro perfil de librería, y esta pues es una librería que lo sigue siendo, pero básicamente universitaria. De manera que el público que hemos tenido aquí siempre han sido estudiantes, profesores, y siempre ha sido un punto de encuentro de cultura, por necesidad. Tiene que ser así. ¿Qué va a hacer una librería universitaria si no es un punto de lectura, de cultura y encuentro universitario? La diferencia que encuentro en los años que llevo, pues ahora también ha habido mucha más diversificación de publicaciones, pero sobre todo ahora denoto que hay mucha más facilidad y libertad para hablar de todo, en cualquier caso y siempre sin ningún tipo de tapujos, cosa que antes no se hacía. Antes era todo mucho más especializado, había que hacer una presentación y habían ciertos temas que no se tocaban. Porque además, sobre todo en esta librería, hemos tenido problemas con el tema de la identidad lingüística, que nos han hecho de todo por la Facultad de Filología enfrente, Filología Catalana, y nosotros éramos catalanistas. Y eso aquí siempre ha sido un problema. En otras poblaciones también han tenido ese problema, en País Vasco, en Galicia no lo sé, pero también ha habido, sí. Y en otros en particular hemos tenido ese... hasta hace poco, que además es un tema que ahora es recurrente y vuelve como arma arrojadiza. La libertad hay que defenderla. Hay que hacer todo, estés de acuerdo, no estés de acuerdo, hay que hablarlo. Los espacios de libertad como una librería o como otros, clubes de lectura, encuentros, son para defender la libertad, porque la libertad, si no la defiendes, la pierdes. Es algo que está ahí y es algo que como librero y como librería tenemos claro. No sé si respondes un poco a tu pregunta. Fantástico. Así que larga vida Tirant-lo Blanc. Larga vida. Y a Vicent también. Y el año que viene estaremos celebrando 50 años aquí. Os convino a hacer un encuentro de 50 años. Pues oye,
ja està. Sí. I si li deixem, es roba la xarra. Gràcies, Vicent, per compartir aquesta informació amb nosaltres. I l'any que ve, almenys jo, promete tornar. Ahora nos vamos aquí con nuestros autores, con Susana Fortes y con Paco Cerdá, que la verdad os agradezco mucho que os hayáis sumado. Ha sido una grandísima, para mí, a mí me hacía mucha ilusión y además una muy buena ocasión para ponerme a leer vuestros 2 últimos libros que tenemos aquí con nosotros. Que además cada uno camina por un lado, pero sí que es verdad que ambos están ambientados en una época muy cercana. El de Susana, Solo un día más, en el 44, pero también hace muchos encuentros y muchos saltos al presente, hasta el 60, claro. Y al presente es bastante regreso al futuro, va y viene todo el rato, y con la historia de historia de amor entre Albert Camus y entre María Casares, que fue hija de Santiago Casares, exministro republicano en el París ocupado por los nazis. Es un poco el comienzo de la historia que nos cuenta Susana. Y en el caso de Paco, es en el 39, justo acabada la Guerra Civil, comienza con un fastuoso procesión de el féretro de Primo de Rivera desde casi días el lugar donde acaba la guerra, que es el puerto de Alicante, hasta el Escorial, para ser encumbrado como mártir y héroe de la cruzada, ¿no? Además con un punto muy tenebroso y que además es muy interesante esto que también haces de parar el trayecto del féretro para ponernos en la piel de otros personajes y de otras vivencias que están pasando justo en ese momento. Entonces, yo entiendo, por necesidad, también por los otros trabajos que habéis hecho, que hacéis una gran labor. Bueno, todos los escritores lo hacéis, pero en vuestro caso que trabajáis tanto con hechos históricos y que tenéis que documentaros tanto y que tenéis que investigar tanto sobre lo que hay o sobre lo que se intuye. También os habréis encontrado, por entroncar un poquito con lo que nos estaba contando Vicent, ¿qué os habéis encontrado como historias o anécdotas o en estos momentos convulsos que habéis investigado vosotros en librerías, ¿no? ¿Cómo esas librerías han sido espacios de libertad? ¿En algunas de vuestras investigaciones habéis encontrado algo? Si quieres comenzar, Susana, por favor. Bueno, sí. ¿Esto va? ¿Sí? ¿Me oís? Pues, a ver, primero puedo decir una cosa sobre un poco relacionado con los 50 años y las librerías y lo que comentaba Vicent. Yo no sé si os acordáis, pero hubo un momento, yo tengo ese recuerdo, no sé, hubo un momento en que se desacralizaron las librerías. O sea, cuando yo era pequeña, una librería era un sitio al que ibas como a una ferretería a tiro fijo. Quiero una llave inglesa, quiero En busca del tiempo perdido, ya está. Y había como un miedo, o sea, a tocar los libros, o sea, ibas al mostrador y pedías, y no iba mucha gente. Bueno, yo vivía en Pontevedra era una ciudad pequeña, y entonces, pues, de repente esto sería pues hasta los 14, 15 años. Y de repente, en 3 o 4 años, las librerías se convirtieron en esos espacios pues, con sillas, sillones, que te podías poner a leer el libro, que te podías, no sé, que podías pasar una tarde allí, ¿no? Pero esto pasó en muy poco tiempo. Yo no sé si vosotros tenéis tú ya conociste las librerías, sí, como son ahora, ¿no? Pero seguro que entre el público hay gente que recuerda que antes era
como una tienda de libros y que entraba poca gente y que no había eso de el encuentro, ¿no? Que se convirtió después, supongo después de la transición, pues como en Francia, como en toda Europa, como en los sitios normales, ¿no? Como lo que tiene que ser una librería, ¿no? Y respecto a la pregunta que me hacías de qué me he encontrado yo en el proceso de documentación de Solo un día más que toque a las librerías, es que, claro, la historia de amor de Albert Camus y María Casares comienza justo el día del desembarco en Normandía, con un París ocupado y tal, por los nazis, y bueno, pues esa es la historia, y ellos se movían en ese pequeño grupo de los existencialistas en torno al Café Flor y tal. Pero luego vinieron los años de la liberación de París, luego vino la posguerra, la Guerra Fría, o sea, la novela, la historia de amor dura hasta que muere Albert Camus en el 60 en ese accidente tan extraño, ¿no? Y en esos años difíciles de la posguerra, sobre todo, pues hay pues aquí se cuentan muchas putadas de escritores que se hacían de Sartre a Camus, del núcleo, de cómo los escritores son... Bueno, sí, de verdad que yo después de leerlo... Somos de echarnos de comer aparte. Me ha caído regular, ¿no? Sartre, la verdad. Sí, y tengo que quitar eso, pero... No, o sea, pues eso no quita que sean magníficos escritores, pero bueno, había unas puñaladas traperas tremendas, ¿no? Pero al mismo tiempo que eso también había cosas preciosas y muy entrañables, ¿no? Que yo también he querido contar. Y entre esas cosas está, pues, por ejemplo, un crítico literario que se llamaba Nicola Chiaramonte, que cuando Camus tenía 2 niños pequeños, gemelos y tal, pues les enviaba desde Nueva York, les enviaba tarritos, potitos de bebé, pañales, esas cosas que no había en la Francia de la posguerra. Y un poco lo que hacía de canalización de toda esta ayuda era la librería Shakespeare & Company de Silvia Beach y la que, ¿cómo se llama su compañera? Que tenía una librería justo enfrente, no me acuerdo ahora. Bueno, pero que en torno a las librerías se creó una especie de red de apoyo mutuo, ¿no? que me pareció muy bonito, ¿no? Qué bueno, qué interesante. Paco, si le quieres pasar el micro, por favor. Clar. Bona vesprada a tots, moltíssimes gràcies per haver vingut. Com dient, en pluja, això és, vamos, hem rebentat l'auditori. Gràcies, Vicent. 2 qüestions. Una, tu dius que Tirant, pel fet del seu suport al valencià, ha sigut objecte d'atacs durant bona part de la democràcia. Jo soc del Genovès, que està al costat de Xàtiva, i a Xàtiva tenim una llibreria que és La Costera, bueno, ara tenim 2. La Costera va patir un atac amb bombes per part de l'extrema dreta blavera valenciana en els anys més crus de la transició, quan van voler matar a Joan Fuster, a Sueca. I és curiós perquè Artur Eras tenia un quadre penjat, Artur Eras, pintor de Xàtiva, tenia un quadre penjat a la llibreria La Costera, i l'esclat de la bomba va perforar tot el llenç i el quadre ha quedat perforat i és encara no més bonic, però sí més simbòlic del que representa el saber i la barbàrie. I vist en una exposició com fa 3-4 anys va haver a Xàtiva, una retrospectiva d'Artur Eras, era verdaderament tenebrós imaginar-se com volien rebentar literalment el saber aquells que ahir, avui i segurament demà defensen la barbàrie. Això d'un costat. De l'altre, jo m'he trobat, Miguel, no vaig a dir una llibreria, perquè com estem enfront d'una biblioteca, vaig a dir una biblioteca. A l'hora d'escriure presentes, que com bé has resumit, és la història de 11 dies de la postguerra espanyola, cara A i cara B, com si fos un disc de vinil de l'època de Raimon, per exemple. La cara A era aquests fastos narrats i glossats per la premsa i el cine del moviment, de com
falangistes de tota Espanya durant 467 quilòmetres dia i nit portaven a muscles el cadàver de José Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange Espanyola, pioner del feixisme, admirador de Mussolini, aquell que dia vale más una ilusión que una realidad, el fin más noble de las urnas es el de ser destrozadas, i moltes altres més coses. Una persona que tenia ànima de poeta, però que no escrivia. Una persona complexa, prou carismàtica per als adeptes sobretot, però també per als adversaris. I després la cara B d'aquest disc de vinil seria tots aquells represaliats que durant aquests 11 dies estaven sent amagats en els camps de concentració, en els camps de treball forçat, en els paredons, com el de Paterna, en les presons, en l'exili, en hospitals, una dona obligada a donar a llum per a que les monges es quedaren a la seva filla, però va intentar escapar. Bueno, moltes històries que poblen la cara B d'esta dramàtica història i que són per a mi la cara més interessant de Presentes. I per això el títol de Presentes, per a jugar amb la paraula que ha arribat al règim. I en aquests 11 dies, mentre el cadàver de José Antonio Primo de Rivera anava a muscles dels falangistes, resulta que un diplomàtic americà va fer una visita curiosa a la Biblioteca Nacional d'Espanya a Madrid. I es va donar compte de que hi havia, perquè li ho havien xiulat, de que hi havia molts llibres que estaven desapareguent rapidíssimament de la Biblioteca Nacional. Estaven amagant-los en els anomenats infiernos. Sabeu que són aquells quartos on s'amaguen en les biblioteques els llibres prohibits. No estàvem a la Inquisició, però es volia tornar a aquest esperit inquisitorial. I van començar a fer una purga de llibres. No es podia llegir Marx, això puguem imaginar-ho, però tampoc es podia llegir Blasco Ibáñez, tampoc es podia llegir la Celestina. Sempre, hasta la Celestina sempre és rebel en totes les èpoques. No es podia llegir la Caperucita Roja. Havia de ser encarnada. Durant els primers anys de franquisme era Caperucita encarnada. Era ridícul de no ser que fora tan tenebrós. Tu dius, les llibreries han sigut sempre espais de llibertat. Sí, però no, perquè lamentablement durant el franquisme una llibreria no era un espai de llibertat. No cabien tots els llibres. N'hi havia llibres censurats que no estaven a les llibreries. L'autèntica llibertat, no sé, podia estar en el maig del 68 en les llibreries de París, però així... Però havia les trastiendas, que era una cosa maravillosa. Vale, veus, ja descobrim les ferreteries i les trastiendas. Està molt bé. Bueno, i entonces el diplomàtic aquell va visitar la Biblioteca Nacional d'Espanya i li va preguntar al bibliotecari, al responsable, per què estan desapareguent estos títols? I van dir, no, a veure, no els hem destruït, perquè no anem a destruir estos llibres perillosos i dissolvents per a l'ànima espanyola, perquè en el futur n'hi haurà un interès en saber quina classe de persones existien en Espanya en els anys 30. Quina classe de persones, és a dir, quins dimonis, quins monstres estaven creant aquestes idees degenerades que anirien desembocant en la República i en aquesta necessitat d'intervindre com va ser el cop d'estat del 36. Per tant, els llibres... Sí, per recolzar el relat, no? Clar, per recolzar el relat i perquè no s'oblidara mai per què havia hagut de fer falta una insurrecció militar. I és curiós perquè a banda d'aquests llibres prohibits, l'home li va preguntar com anaven els acadèmics, els investigadors, a poder investigar sobre aquella Espanya. I als Estats Units els preocupava molt això. Els preocupava molt, però perquè volia que els seus investigadors americans pogueren estudiar. Després van fer la vista grossa, com sempre han fet els Estats Units, i van continuar deixant que això passara i ja està. Ai, perdona, i el que volia completar. I no només es van quedar contents en amagar tots aquells llibres, sinó que van fer algo molt poc conegut en la història que va passar en Espanya, que eren els bibliocaustos. La pira i la crema de llibres, com van fer el règim nazi a Alemanya, que és molt coneguda, i ses pires, així en Espanya es van fer moltíssimes pires incendiàries de llibres. En Barcelona, en Madrid, així a València, no ho tinc documentat, ara de memòria no ho sé, però no ho recorde. Però milers i milers de llibres van ser cremats i altres van ser destruïts per a eliminar-los. Entonces,
diuen una frase molt bonica que la conegueu tots, que allà on es cremen i es destrueixen llibres és el pas previ a cremar i a destruir persones. Pues, claro, sí. Sí. No, es decir, una cosa que creo que hay una librería en Valencia que tiene el récord de atentados a librerías en toda España, que es 3 y 4. Bueno, Tuvo claro. 7 atentados en menos de un año, ¿no? Y que era ese tiempo, sobre todo yo creo que fue el año 76, que las librerías amanecían con pintadas, con cruces gamadas, les tiraban gasolina debajo de la puerta. Las lunas, yo me acuerdo que cuando cumplí 15 años me regalaron La verdad sobre el caso Savolta y de Eduardo Mendoza, que acababa de salir. Y a los pocos días en el telediario sale la librería Rafael Alberti de Madrid con las lunas todas con disparos, ¿no? Y en el escaparate estaba digo, yo me quedé impresionada con 15 años, ¿no? Estaba La verdad sobre el caso Savolta, ¿no? Y quiero decir que las librerías, en Valencia, en Santiago de Compostela, en Madrid, en Zaragoza, en Pamplona, en Teruel, en todas partes, eran el enemigo, ¿no?, para la ultraderecha. Y un poco, pues, a mí me parece lo mismo que le pasaba con los periódicos, ¿no? Cuadernos para el Diálogo, Cambio 16, pues recibían atentados, pero a mí me parecía que los periodistas, digamos, estaban como más preparados para... Pues iban a las guerras y yo qué sé, me parecía, pero que pusieran bombas en una librería, o sea, en mi mentalidad de 15 años, o sea, es que me parecía, o sea, unos libreros que venden libros, que son unos hombres pacíficos, ¿no? Y cómo las librerías se convierten en la diana durante el primer año. Yo creo que fue el 76 el año más duro para las librerías, pero me acuerdo precisamente de ese dato, de esa librería de Valencia que tiene ese triste récord, ¿no?, de haber sufrido más atentados que ninguna otra en toda Europa. Y es por el mismo caso que estaba diciendo Vicent, por la defensa de la lengua. En el caso de 3 y 4, claro. Pero sí. También por otros motivos. La librería Alberti, pues ya ves, La verdad sobre el caso Savolta, pues es un libro, pues, que evidentemente no es del gusto de la extrema derecha, pues era el sindicalismo, cuando empezaba el sindicalismo a principios, era el año 17, La verdad sobre el caso Savolta está ambientada en el año 17, en las huelgas, en unas células anarquistas, ¿no? Y bueno, pues eran el enemigo. Información peligrosa, ¿no? Para Sí. según quién. Ahora que han mencionado esto de las trastiendas, bueno, que ustedes muchos también lo sabríais. Yo me acuerdo que nuestro profe de literatura, que era muy estudioso de Miguel Hernández en el instituto, nos decía que, bueno, que en las librerías, si que tú querías conseguir algún libro de según quién, de Alberti, de Lorca, de Miguel Hernández y demás, tú tenías que... El librero tenía que conocerte, ¿no? Era como el camello que no se fía para ti, ¿sabes? Es decir, el que te pasa la mandanga buena tiene que haber una relación primera, ¿no? De que quién es este tío, me puedo fiar o no, ¿no? O es un poli, ¿no? Entiendo que bueno, que ya no solo lo que se exponía en la vitrina, sino casi hasta que tienes que guardar, ¿no? Muchas cosas, y encima con ediciones que ni siquiera se hacían en España, que se hacían en Argentina, me decían. Casi todos los libros que estaban en las trastiendas eran de ruedo ibérico. Casi toda, vamos, yo me acuerdo porque en Pontevedra había una librería, pues había 4, y había una que es donde íbamos a comprar los libros del colegio y material escolar, los lápices alpino, y era como lo que decía, de ferretería, ¿no? De ir y pedir y ya está. Y una vez fui con mi padre y le hizo así un gesto al librero, y entonces pasó detrás, y detrás del mostrador y de la parte de atrás es que estaba anaqueles hasta arriba, llenos de libros, ¿no? Llenos yo no lo sabía. Mi padre, yo sé que se llevó ese día la biografía de Bertrand Russell, ¿no?
Pero casi todos los libros de la trastienda eran, dije yo, pues aquí existe un mundo detrás del mostrador, ¿no? Que es fascinante, ¿no? Que hay que buscarse la vida, digamos, de alguna forma en aquellos años para leer. Per a trobar. Realment, el que tu preguntaves connecta molt bé. Tu dies, clar, és que era perillós el que n'hi havia en una llibreria. És que la imaginació, i ara entrem en terrenys que tu cultives molt millor que jo, perquè tu has freqüentat molt la novel·la. Bueno, per a mi és un honor estar en tu, finalista del Premi Planeta, del Primavera, en una trajectòria molt, molt llarga. No, ja està. La gent ja entén que ja està, si hem arribat. Sí, no, que queda con piropo. Sí, no, però Quédense. la imaginació és que realment és una arma. Igual que la memòria també és una arma, perquè tant la imaginació com la memòria permet reomplir els buits que a certes ideologies no els interessa omplir. Durant un temps molt prolongat, este país va viure en una desmemòria prou cridanera, vist des de l'exterior. Bueno, realment, i això a vegades s'oblida, va ser el propi franquisme qui va crear la primera memòria històrica en este país en el segle XX. Sona estrany, no va ser un invent de Zapatero, no va ser un invent dels anys 2000, va ser el franquisme. Al principi dels anys 40, d'una manera molt sistemàtica, d'una manera molt insistent, hi havia un departament que es deia Departament de Plàstica, que dirigia Dioniso Ridruejo, una persona d'evolució apassionant i de formació intel·lectual molt important. Sabeu que després va ser demòcrata, contuberni de Múnich. Pues Dioniso Ridruejo dirigia aquest departament que, entre moltes altres coses, s'encarregava d'autoritzar, validar i impulsar que la gran majoria de pobles d'este país tingueren una creu de terme quan entraves al poble o quan deixies, i que també tinguera aquestes làpides famoses de presente, José Antonio Primo de Rivera i los caídos de cada poble. Evidentment, com tots sabem, els caiguts només d'un bàndol, no de tots. I això no podia fer-se a l'albur de qui vulguera, no. Tenia que tindre una tipografia determinada, uns colors determinats, una estètica determinada per a que tota una Espanya respirara i bategara de la mateixa manera per a recordar dues qüestions. Una qüestió, que així havia hagut una guerra, una croada, una cruzada, i que s'havia mort per dues coses. Per la creu, per això la insistència de plantar una creu en cada poble, per la creu, és a dir, per la religió catòlica, i per Espanya, per la seva idea d'Espanya, evidentment, no cabia en l'Espanya del gallec, del valencià, de l'eusquera o dels sentiments nacionals distints. I volien sentar aquesta memòria per a que no s'oblidara, perquè posem-nos en aquells anys 40, també el bàndol vencedor, encara que no n'hi havia cap bàndol vencedor, però bueno, anem a simplificar, el bàndol vencedor també havia eixit molt traumatitzat d'una guerra en la que havien mort centenars de milers de persones d'aquest bàndol, moltes famílies destrossades que necessitaven veure d'alguna manera explicació o veure explicada el seu sacrifici per la creu i per la pàtria. Entonces, primer, i acabe i resumisc, va haver aquest intent de crear, intent efectiu i aconseguit de sentar una primera memòria històrica, que va ser la memòria històrica del franquisme. Mira que l'escola va tindre importància en els manuals d'aquella època, tot el que havia sigut la cruzada. Hi ha gent que diu que sí en el cap perquè ha viscut a través dels pares i les mares i sa memòria directa. Diu jo. Després d'aquesta primera memòria històrica del franquisme va vindre la transició, va vindre diguem-ne un pacte d'oblit. Era millor no recordar, era més prudent no recordar, que podria ser, no sé fins a quin punt, però podria ser raonable durant, no sé, uns poquets anys, a lo millor, no? Fins que tot estiguera un poquet assentat. No sé, anem a dir fins al 23F, un poc més allà, podria ser raonable, però el 23F va ser en l'any 81, va passar tota la dècada dels 80, tota la dècada dels 90, i bona part de la dècada dels 2000 fins a que es parla ja per primera volta de memòria històrica, de memòria democràtica. I ara, i és el que jo vinc donant-li voltes últimament, és que si abans la memòria tenia un adversari que era l'oblit, aquest Alzheimer col·lectiu que poden permetre's algunes col·lectivitats, altres no, perquè ho porten molt a dins,
Ara hi ha com a dos adversaris. Està l'oblit, no reobrim ferides, per a què recordar, mirem endavant, el problema de la vivenda, què m'estàs contant? Com si en esta vida només pogués pensar en una cosa. Encara que siguis home, també pots pensar en diversos homes, en diverses coses. Per un costat està l'oblit i per altre està la desinformació, les mentides. És a dir, tota aquesta reescritura de la història que, bueno, tu saps, Vicent, que hi ha hagut assagistes que han intentat, no anem a dir noms, però bueno, tots els tinguem en el cap, historiadors o pseudohistoriadors que han intentat contar la història d'una manera alternativa. Però això que arribava abans? Bueno, a uns quants milers de persones, però i TikTok i YouTube? A quanta gent arriba avui? Quan diuen en les escoles no s'ensenya suficientment la història de la república, del franquisme. Imaginem que s'explicara perfectament i que s'explicara des del primer dia. Quantes hores i sobretot quina atenció presten avui en dia els xavals de 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 anys a un mestre i quanta atenció i confiança li donen al seu youtuber de capçalera, al seu tiktoker que cada dia estan en ells. És a dir, ara mateix hi ha dos rivals molt importants per a assentar memòria democràtica. Uno és l'oblit, com sempre ha estat, però és que l'altre, i és molt perillós, és tota aquesta constel·lació del mòbil, com diu el company. Sí. És que a mi, dia Francesc Eiximenis, a meu llibres de bons mestres i que no us siga car diner per aconseguir aquestes dues coses que són les més importants de la vida. Llibres i bons mestres, d'acord. Però és que això no té rival avui en dia. No té rival. S'ha comido la història. S'ha comido la història. Sí, pot ser un mestre, un mestre, però d'alguna manera adulterat, sí, també, no? Contaminant, no, ja està. Quédense al final porque Paco y Susana cantarán y estarán con nosotros. No se olviden. Y no, pero sí que podrán en breve poder hacer preguntas, podrán conversar también con ellos, que se me ha olvidado decirlo al inicio. Precisamente al hilo esto también de esto que estabas comentando, Paco, sobre las historias de las que no te puedes fiar, la información de la que no te puedes fiar, pero también la información que falta. A mí me llama la atención pensar en vuestro proceso también. Vuelvo, estas dos obras que tenéis tienen muchísima documentación. En el caso de Susana más novelada que en el caso de Paco, pero obviamente tú has tenido que novelar, has tenido que hacer un ejercicio de ficcionar en algún momento, alguna acción. No, directamente, ¿no? Literatura no es ficcionar. O sea, literatura es l'estil, es literatura, sí, sí. Pero no hi ha ningún dato que siga inventat o no n'hi ha ninguna... No, però... Exacte. Una altra cosa és que pugui ser més literari, però literari no equival a ficcionar o a novel·lar. Bueno, novel·lar sí, una novel·la sense... Una novel·la de fets reals, però per què anem a posar-nos en terminologies? Sí, no, està bé. Sí, sí. Entenc lo que vos dices. La idea era que también en qué momento podéis fiaros de todas esas fuentes que encontráis, porque quizás las fake news no las inventaron ayer, o sea, que decir, esto, y sobre todo los relatos que estamos hablando, quién los escribe, cómo los escribe, y a la hora de investigar también los huecos que os encontráis, que os habéis encontrado seguramente, y cómo rellenáis esos huecos cuando quiero contar esa historia, ¿no? Sí, a ver, bueno, yo creo que son, aunque tanto Paco como yo utilizamos el material histórico, o sea, cuando escribes una novela de ficción tienes libertad total y te lo montas como quieres, ¿no? Y no hay ningún problema. Pero cuando trabajas con personajes reales, o sea, no con personajes, sino con personas, con Albert Camus, nada menos, con María Casares, o sea, no puedes inventarte. O sea, toda la parte de Albert Camus y María Casares, tanto de la historia de amor como de las otras historias que se cuentan, su compromiso, la resistencia, combat, las calles, los lugares, los sitios, las frases, todo eso está documentadísimo, ¿no? ¿Y cómo está documentado? Pues cruzado.
O sea, yo no sé, luego cuentas cómo trabajas tú, o sea, porque yo tuve un material de primerísima mano que son las cartas, ¿no? Porque en las cartas, además, cuando escribíamos cartas, ¿no? O postales, ¿no? En aquella época tan lejana, pues, o sea, en un libro, de alguna forma, tú tienes tiempo a construir bien las frases, a tal, pero en las cartas eres mucho más espontáneo, eres mucho más tú, ¿no? Entonces son una fuente De primerísima mano. De primerísima mano. Y luego están las cartas de otros, luego están los documentos históricos, están las hemerotecas, cómo puedes cruzar la información, cómo puedes... Pues hay una cosa, por ejemplo, que yo creía que sobre Sartre, sobre Camus, sobre esta generación se sabía todo, ¿no? Y la famosa polémica entre Sartre y Camus que hizo correr ríos de tinta, ¿no? Pero sin embargo no se sabía todo, ¿no? Y hay alguna cosa que yo me enteré en el proceso sobre Sartre, ¿no? En el proceso de escritura, ¿no? Que no se sabía, que ni yo se supo curiosamente porque pues uno de los miembros del jurado del Nobel pues escribió sus memorias y en esas memorias contó un detalle que no voy a decir cuál es, ¿no? Pero quiero decir que te encuentras con muchísimo material. El problema, a mí siempre, en las entrevistas, no sé si te pasa a ti, Paco, los periodistas siempre dicen, pues lo más difícil para esta novela debió ser el trabajo de documentación. ¿Cuántos libros has tenido que leer? ¿Cuántas hemerotecas has tenido que visitar? Y digo yo, no, eso es lo fácil. Eso es lo fácil. Lo difícil, lo más difícil para mí es hacer que ese trabajo no se note. Es decir, eso, digamos, son los andamios del edificio, esos son las grúas, esos son los ladrillos, pero el lector, cuando entre en el libro, que es una casa, tiene que volar ligero por las páginas, no le puede estar pesando esa documentación porque es una novela, ¿no? Y en una novela tiene que haber aire y tiene que haber diálogos, ¿no? En el caso de Paco, que yo me la leí, que me la devoré en un fin de semana, su libro, porque es apasionante cómo construye con ese hilo conductor del cortejo fúnebre que yo no lo conocía pero que es impresionante, ¿eh? O sea, desde Alicante hasta el Escorial, ¿no? Pero cómo detrás de eso va construyendo esa historia coral, pues de Miguel Hernández, de los fusilados de Paterna, de una maestra republicana, cómo va haciendo esos claroscuros, pero yo no diría que es una novela. Yo creo que es un género narrativo absolutamente novedoso y genial que está más en la crónica, como Leila Guerriero, no sé, que a mí me encanta La llamada, por ejemplo. Es un libro que vive más de eso que de lo que, no sé qué piensas tú, que de una novela, no sé. Dinos a ver, Paco, abrir las costuras ahí del trabajo. Queremos meternos dentro. No, realment és que jo no tinc excessius coneixements de literatura, crec, per a poder valorar el que... Lector. Sí, no, com a lector. Jo crec que és un collage. Si fora art, jo crec que seria un collage. Un collage té una textura de materials distinta, té un sentit, però bueno, tampoc és lo important que parlem així del meu llibre, no? No, gràcies per la invitació, però és una novel·la. És que jo crec que la novel·la és un concepte tan ampli en el que caben tantes coses, no? Cap des del Ruido, la Fúria hasta Juan del Val, no sé, cap tot, tampoc sense ningun tipus de superioritat de cap tipus, perquè no crec en això. Cada lector i cada escritor té alguna cosa que dir i cada lector té alguna cosa que llegir, però vull dir que és molt ampli el concepte novel·la i ha anat evolucionant des del Quixot hasta George Perec o hasta Robert Balser, hasta
no sé, Claudio Magri, són novel·les, el que escriuen, sí, per a que sigui una novel·la de tindre ficció, no. Jo admiro molt aquesta capacitat de maridar els fets històrics amb una trama que se solapa. Puri Mascarell, que és la meva parella, que està per així també, ella ho fa, Mireia, no? Marida fets històrics en una trama inventada, cadascú val per el que val, jo per això crec que no valc, i m'agrada molt pegar-me als fets. Ara bé, el que no m'agrada és contar els fets per contar-los, no és un llibre d'història, no és un assaig, no és una recapitulació d'investigació que jo he pogut fer, no. A mi m'agrada contar una història, jo soc periodista, soc contador d'històries, crec, i el que m'agrada és contar una història, però no de manera lineal, no de la mateixa manera en cada un dels fragments, és una novel·la fragmentària. Què és? No sé, realment no sé el que és. Jo crec que és una novel·la de no ficció. És meravellosa. No, què va? I després, una cosa que deia Miguel, que és interessant, com s'omplin els buits quan ja no n'hi ha, quan n'hi ha tope, no? Diguem, informació que buscaves i no trobava. Que no trobaves. Moltíssima. I normalment aquest tipus d'històries queden fora del llibre. Per exemple, quan jo vaig escriure 14 d'abril, que és la història de la proclamació del Dia de la República, què va passar en Espanya aquest 14 d'abril, però contat d'una manera d'un telegrafista, d'una actriu, Margarita Xirgu, de la família real. Bueno, a mi em feia il·lusió, perquè sóc admirador, què va fer Antonio Machado aquest dia? Podria contar un fragment d'Antonio Machado? Pues sí, sabia que havia estat en Segovia alçant la bandera republicana, però és que ja no sabia més. Entonces, no vaig poder incloure aquest fragment. Sí vaig poder contar un Amuno, per exemple, el que va fer, però Machado no. Em va donar ràbia. Entonces, quan no tinc material, l'excloc, però de vegades n'hi ha ocasions en les que el buit forma part de la pròpia història. És a dir, què ha passat en aquest xaval que li diuen Pepe, que era de la Safor, que estava en un camp de treball forçat en Navarra i al que el van matar per no se sap si és perquè va dir vull anar a pixar i no va demanar permís, o perquè volia escapar-se i el van disparar, o per prevenció el van matar. I aquest buit és literari en si mateixa, perquè puguem especular. Jo faig no ficció literària, però quan escric no ficció, jo dic, uno pot imaginar que, uno pot pensar que, jo estic fent hipòtesis, però això forma part del discurs narratiu. No fa falta inventar, fa falta compartir en el lector i se dubte, i sa incògnita. I de vegades el buit, perquè la vida són buits, no ho sabem tot de tot, i també és gràcia que sigui així. A vegades ese buit lo llenas, claro. Porque de repente, o sea, yo me quedé flipada cuando te encuentras esa documentación en el Vaticano de chiripa total, que el Vaticano no les da el visto bueno y no lo deja enterrar y todo eso. Y digo, bueno, pues esto para un escritor es maravilloso, porque es cuando te encuentras, dices, la contradicció de la història. Aquí tengo un filón. Sí, jo crec que és molt paregut a la pesca. Què fas? Novel·la? No sé, jo crec que faig pesca. És a dir, tire la canya i a vegades hi salgo i a vegades no hi res. Moltes vegades no hi res i el lector no s'entera d'això, perquè, com bé diu Susana, tu no has de mostrar els andamis, les grues, lo feo, tu tens que entrar a una casa i dir, que sofà més xulo, quina mesita de disseny. Te tomes un cafè. Claro, ja està, però tot el demés, perquè a més, que és que cada lector és persona i té els seus problemes, la seva vida, el seu treball, i no té per què aguantar-te el rotllo de lo que t'ha costat a tu fer una novel·la, perquè l'has feta, primer, perquè has volgut, segona, perquè va pagar uns diners, o va treure de la biblioteca, i va dedicar-li moltes hores de lectura. Només faltaria que li digués a cada pàgina, que això m'ha costat molt, que això... No. Claro, realmente solo lo dices en los agradecimientos, ¿no? Que digas, bueno, o las fuentes finales, que por cierto ambos lo hacéis, porque ahí lo hacéis esa recopilación de fuentes donde habéis sacado tal historia. O sea, se nota que
de alguna manera también estáis poniendo en valor un poco de, oye, que esto me ha costado, pero bueno, también para que lo sepas que esto está ahí, ¿no? Porque eso es como quiero decir, es obligado, ¿no? O sea, las personas que te han ayudado, eso al final, fuera de la historia, pues si alguien quiere saberlo, que sepa que ahí está, puede recurrir a esos sitios y tal. Y también las dedicatorias, ¿no? Porque antes hablábamos de los maestros. Yo lo he dedicado especialmente porque se lo dedico a mi profesor de literatura, Manolo Domínguez, que fue de esos profesores que te marcan en la vida, ¿no? Y como le marca a Camí el suyo también. Era un camusiano total de corazón y tal, y entonces él, pues cuando nosotros éramos unos salvajes de 13 años y que no estábamos para leer La peste ni El extranjero, pero él nos introducía cada viernes en la pizarra, escribía un aforismo de estos que tenía Camí que te dejan así, ¿no? O sea, por ejemplo, la pobreza no se elige, pero puede conservarse, o cosas así. Y el lunes nos decía, pues ya hablamos, ¿no? O yo qué sé, frases, ¿no? Frases que cualquier frase de Camí, cualquiera, hoy tiene una actualidad increíble. A mí me alucina. Y bueno, pues que es homenaje. Que me estoy liando. ¿Dediques tots els llibres? Todos no. Todos no. I per què dediques uns i altres no? Per curiositat. Por ejemplo, lo tenía clarísimo. Es que era pues, así. Y otros, pues por razones, no sé, sentimentales a veces, no sé, distintas del momento vital, ¿no? Sí. És curiós. Jo és que no he dedicat mai cap llibre. No? No. I m'ho pregunto de vegades, no? Els que decideixen fer-ho a vegades i a vegades no ho fan. Per quines motivacions? Jo ja te dic que no ho fa sempre. Pero en algún caso lo tengo clarísimo, ¿no? Como es este. Sí. Porque se lo debo. Esa sensación que tienes este libro, yo se lo debo a esta persona, ¿no? Sí. En el fons jo pense, no és una teoria elaborada, però pense que el lector que agarra un llibre, en el meu cas, però comprenc perfectament la teua... De fet, és el més habitual, però és com que jo li dedique a la persona que va dedicar-li el seu temps a mi. Entonces és com que la primera pàgina que obriga ja directament estiga en la història. I on met el major nivell de soroll, de interferencia entre la historia. Yo entiendo lo que dices, pero es, a ver, un libro. Vos que le dedique el próximo libro, ¿no? Es un objeto. Entonces, ¿cómo os acercáis vosotros a los libros, por ejemplo? ¿Cómo os acercáis? Bueno, pues ¿cómo nos acercamos a los libros? O sea, luego os una terapia. Esto iba a ser al revés, ibas a preguntarle vosotros cómo lo hago yo, ¿no? Entonces pues hay varias formas, ¿no? Si un amigo te dice, oye, ostras, este libro te lo tienes que leer, este libro de Paco os lo tenéis que leer, porque es maravilloso, alguien de que te fías, yo voy inmediatamente a comprar el libro, ¿no? Si los suplementos literarios, la verdad es que no me fío, no son una guía para mí. Y luego otra cosa son los libreros. O sea, los libreros que son centros de atención primaria. Es decir, cuando tu librero te dice que te conoce, que sabe que te gustan, pues yo qué sé, los viajes, o sabe que te encantan los cómics de Corto Maltés, o que sabe cosas de ti, te dice, este libro es para ti, te lo tienes que llevar, quieras que no. Entonces te lo llevas, ¿no? Y otra forma... ir de safari, ¿no lo habéis hecho por librerías? O sea, sí. Y en el safari tú te encuentras, pues imagínate en la mesa un libro que no conoces, que no ha salido en la tele, que no ha ganado ningún premio, y entonces tú ves un poco la contraportada y dices, bueno, vale, ves la portada, tal. O sea,
para mí, ¿cuál es la prueba del algodón? Per a mi la pàgina 100. No, yo yo por ahí. a voleo, Sí, al azar, y leo un párrafo. Si en ese párrafo hay algún destello, que destello no quiere decir una frase bonita, sino todo lo contrario. Algo que me llame la atención, un ángulo, una manera de mirar las cosas diferente y tal, digo, bueno, vuelvo a darle otra oportunidad. Y si sigue habiendo destellos, este libro se viene a mi mochila y se viene conmigo a casa, ¿no? Pero también me fijo en ese safari, a veces algo en el escritor, quién es, a ver qué cara tiene, a ver qué tal. Y me fijo en las dedicatorias. Y realmente en las dedicatorias hay un arte. Hay dedicatorias absolutamente preciosas. Y una de las escritoras que ha escrito las dedicatorias para mí más bonitas en este país es Carmen Martín Gaite. Si os fijáis en las dedicatorias, es que son preciosas, ¿no? A ver, me voy a acordar de una porque tengo muy mala memoria, que se la dedica a Rafael Sánchez Ferlosio, que era su ex marido, ¿no? Y como decía, oye, que no me voy a acordar, decía a Rafael porque me enseñó a dudar y a no ser una señora, algo así, ¿no? Digo yo, chapó, ¿no? Pero que tiene dedicatorias muy bonitas. Quiero decir que las dedicatorias también son un arte, no hay que estar tan... Mira, cuando decías eso, Paco, a mí, por ejemplo, es verdad que no había caído en esto que tú decías, que parece ser que no te puedes estar entrometiendo entre el camino tuyo y el lector que quiere entrar ya a fuego a la historia. O que eres tú que entre a fuego porque no quieres darle ningún paso intermedio, ¿no? Pero también pasa que tiene una cosa así como a mí de mística de decir quién es esa persona en la que se está... En algunas veces que esto es muy obvio. Obviamente quién es y normalmente los tiros van por donde van, ¿no? Pero en esas dedicatorias que dices tú que a veces son un poquito más mágicas, a mí me dan pero ¿esto quién es? ¿No? ¿Y esto quién es? ¿Y por qué le ha dicho esto? ¿Y por qué tienen ese tipo de relación? Luego te olvidas, ¿eh? O sea, luego te olvidas. En la te metes novela, en la novela y y te olvidas chao. totalmente de la dedicatoria. No le tengas miedo, pero... Paco, a... I després, no, ja completem i després ja fem la tertúlia. I després està el gènere solapa. Perquè, clar, jo fantasiege en tornar a la primera solapa que jo vaig escriure, que era Paco Cerdà és periodista, punto. I jo no volia donar més pistes ni... I fa un temps li ho vaig dir a la meva editora i em va dir no, això ni de conya, o sea, n'hi ha que donar la informació dels teus llibres, dels premis, cosa que em pareix excessiu i un poquet obscè. I crec que li lleva màgia, perquè tu dius, la màgia de no saber a qui li dediques. I si llevarem la foto, en la meva primera editorial no n'hi havia foto, no sabies qui era, tenies que entrar a internet, bueno, però això ja implica un esforç i una voluntat. I si no vegerem la foto i no saberem molt més dels llibres que ha publicat, simplement el nom, inclús no saber ni l'edat, perquè això és una informació, sí que jo entenc que és una informació de que una persona que escriga dels anys 60, quina relació té en els anys 60, o d'una persona que escriga de la postguerra, si no l'ha viscut i simplement és Però, i si no saberem només que un nom i un cognom, inclús si no n'hi haguera il·lustració en la portada i foren llibres més... Yo no estoy de acuerdo, Paco. A mí me parecería muy mágico. A mí me gusta mucho, o sea, a ver, la relación entre un escritor y los lectores para mí, es una de las relaciones humanas más bonitas que hay. Porque son absolutamente inverosímil. Es decir, tú imagínate que yo como lectora estoy leyendo y absolutamente fascinada con un tipo que vive en Iowa, que no conozco de nada, que no sé de nada, y estoy sintiendo con lo que él me está contando un tipo de vínculo que a lo mejor no tengo con la persona con la que desayuno todos los días, ¿sabes? O sea, es un tipo de relación muy especial con los escritores. I hay que cuidar-la. Per això mateixa, els que no som molt guapos preferim no estar en la solapa.
Bueno, si vols que obrim el torn de preguntes. Sí, por favor. Sí, pero como lo están grabando, te lo voy a acercar, ¿vale? Un segundito. Muchísimas son muchas. Pero acabaré en un inciso final, pero al hablar de Camus y de que por qué se leen libros, etcétera, muchas citas, ¿no? Una de las cosas que me gustan del libro es que, según dijo alguno de los, no sé quién, porque decir quién lo dijo tal, es que es uno de los objetos más bellos que hay. Como objeto, silla, pluma, tal, el libro es un objeto precioso. Pero bueno, yo me voy a Camus, porque realmente por otro motivo mío me leí a Camus, y Camus en su exordio, cuando le dieron el premio Nobel, y en su final, en el final Camus, el último párrafo, los dos últimos párrafos, se los dedica a su profesor de primaria. Recordarlo bien, ¿eh? No sé si lo sabíais. Le escribe una carta preciosa. No, le dice una cosa preciosa. A él le dice él, te dedico esto porque sin ti no hubiera llegado a este momento. O sea, él dice, yo soy quien soy porque tuve un profesor de primaria excelente. Yo podría decir lo mismo de don José, pero bueno, no es del caso. Pero yo voy a otra cosa. Y, por cierto, en el preámbulo, cuando Camus, y es que esto lo digo por un matiz político que luego introduciré necesariamente porque me he visto obligado a hacerlo. Camus, en el exordio, o en el prólogo de su discurso, cuando le adjudican el premio Nobel, también dijo que él dijo dos cosas. Yo soy rico, sobre todo en dudas, cosa que a mí me acontece también. Y yo tengo 72 años y soy hijo de un republicano que se exilió a Francia después de la guerra, pero ahora tengo muchísimas dudas como Camus. No sé si la guerra volviera a empezar, porque ahora estamos en un momento en este país muy difícil, y no sé si la guerra volviera a empezar, a lo mejor se cambiaban de bando los dos entre sí. Con lo cual, no sé si me estáis siguiendo. Las dos Españas. Bueno, bien, yo estoy en la tercera España, de manera que a mí me dan igual las dos. Pero bueno, volviendo... No, hay una tercera España. Hay una tercera España seguro, ¿eh? De los que no nos apuntamos a ningún bando, ¿vale? No, bueno, pero la tercera cada vez empieza a ser muy grande. Pero bueno, no voy a enrollarme más porque si no... Entonces Camus dijo eso. Y luego quería, basándome ya en Camus, decir que hay dos izquierdas, claramente. Y voy a ser muy genérico. Una es la de Camus y otra sería la de Sartre. Que también lo si te puedo decir una cosa que muy breve para decir, o sea, yo creo que Camus, que lo vivió como muy dramáticamente esto, o sea, entendió que el gran error de la izquierda, sobre todo de esos años, y que sigue siendo en gran medida el gran error de la izquierda, es pensar que se podía ser antifascista sin ser antitotalitario. Esto es lo que Camus dejó claro. No se puede ser antifascista sin ser antitotalitario. Yo no quiero hablar de ismos porque, por cierto, cuando he dicho antes que el libro es un objeto precioso, podía haber dicho que después de la mujer, pero por si soy clausurado no lo digo, ¿eh? Bien, entonces, Camus lo que dijo después de decir que era rico en dudas, hablando ya de política en las dos izquierdas, él dijo: nosotros somos una generación que creíamos que veníamos a arreglar el mundo y hagamos solamente algo para que no se estropee. Sí, eso es textual, ¿eh? Eso es textual. Porque yo tengo una memoria bastante importante. Eso es así. Y entonces eso sí que ahí me lleva a la actualidad por las dos citas. Han sido dos pequeñas incisiones periodísticas tuyas. No digo que sean subrepticias, pero han nombrado a Juan del Val, que yo tampoco me lo voy a leer, porque, por cierto, los libros es muy bueno abandonarlos a la segunda página si no te interesa. Sí, a veces sí. Por supuesto, eso creo que es Camilo José Cela Dixit. Pero bien, lo han podido decir mucha gente y yo lo practico, ¿eh? Entonces, claro, Camus se desmarca de Sartre completamente porque... o sea, que hay dos izquierdas. Por lo tanto, eso retrotraído ahora a estos actos de la memoria histórica, pues bueno, hace pensar que la izquierda que nos, ya particularmente la izquierda que nos gobierna en este momento, pues es una izquierda de la que hay que huir como vamos, el ánodo y el cátodo, ¿de acuerdo? Entonces, claro, lo de la memoria, vamos a ver, hay que tener siempre también, porque, como decía también García Márquez, la vida no es la que has vivido, es la que tú recuerdas que has vivido, ¿eh? Eso es otra... Bueno. ¿Vale? No, pero es que esto nosotros lo hacemos ahora, pero es que la memoria vendrá después. Todo acaba siendo... Vale. Pues nada, yo creo que me he explicado perfectamente. O sea que
Todo Nada, el que mundo, es que la te historia has es explicado muy hay bien. que tratarla con mucho cuidado. Y entonces, porque te ha salido entrecomillado Zapatero. Por favor, Zapatero. Yo me leo antes la novela de Del Val, en todo caso, con una tesis doctoral copiada, ¿de acuerdo? Y con eso ya creo que ya he dicho bastante. Zapatero no tiene tesis doctoral pero bueno. En fin. Es casi como yo abandonaría un libro a primera página, pues la tesis doctoral de Pedro Sánchez, yo la abandonaría el primer. Bueno, sí. Sí. Estaba, creo que le había levantado la mano. Primero, ¿me dejáis, Marga, porfa? Sí. Intenta ponértelo aquí. Paco, muy chulo el artículo de hoy. Sí. Acabaremos No, con yo- los amos de los clubs. Acabaremos. Punto 1. Punto 2. Yo creo que los libros a veces también te guiñan el ojo. Te guiñan el ojo, que los libros te guiñan el ojo. Estás en la librería y el libro, sin haber leído solapa ni haber leído nada, dice, ven conmigo. 2. Y 3, me voy a poner poco estupendo. A ver, las librerías están cayendo como moscas. ¿Cómo? Las librerías están cayendo como moscas. Sí. A veces da un poquito la sensación de que son las aldeas de los irreductibles galos de Asterix. Y casi la pregunta no es para vosotros, más es para ti. Lo sufrís, ¿verdad? En el momento que una inteligencia artificial te puede escribir un libro, o sea, estamos todos abocados a, por lo menos, en cuanto menos, a dejarnos recomendar. A mí me han traído libros aquí diciendo, mira este libro porque tiene mucha falta de ortografía por Amazon, y descubrí que era un libro escrito por una inteligencia artificial. Ahí vuelvo un poco a lo que estaban haciendo ellos, a la labor del librero. El librero no solo está para venderte y despacharte un libro, sino porque te conoce, sabe que te gusta. Yo soy de los que opinan de que no hay libros malos y buenos, sí que los hay. Premios Planeta aparte, por supuesto, ¿no? Pero donde hay un libro para cada lectura y cada tipo de lector. Pero la labor del librero está ahí. Hay que, digamos, separar un poco lo que es no la mala literatura, sino la que no te aporta nada, con lo que realmente tú te implicas y, como decía muy bien Susana, intimas, o sea, te imaginas, tienes hasta ensoñaciones eróticas con el escritor, no tengo ninguna duda. Te lo imaginas como es. Podemos Porque abrir ese uno melón, al si final, queréis. sí, soñaréis con eso, lo sé, soñaréis. Sí, pero los libreros, como tantas otras profesiones, ilustradores, traductores, tenemos que estar ahí, tenemos que dar validez y calidad. Y luego, lo habéis dicho todos vosotros, el libro como objeto no tiene ni... Vamos, yo estaba en un cumpleaños de un amigo mío que tiene mucho dinero. Los regalos eran de iPods, de no sé qué, y yo fui con un libro de 20 euros y te aseguro que el efecto que consiguió mi regalo no lo consiguió la camisa de marca cara que hay. Yo sí puedo, os cuento una cosa personal muy bonita que me pasó con un libro que es una historia familiar, pero voy a ser breve, ¿no? Para que veáis también qué significa la gente que regala libros, ¿no? O qué puede significar en la vida de otros. Pues mi padre, desde pequeño, o sea, pues nos contaba una historia. Había una escritora, que os digo el nombre y no la vais a conocer porque yo tampoco, Dora Ferré. Y que él, cuando era pequeño, en una aldea perdida de Galicia, pues en la posguerra pura y dura, pues buscando seguramente una onza de chocolate, pues se encontró una trampilla en la despensa. Abrió la trampilla y ¿qué había allí? Se quedó alucinado. ¿Esto qué es? Había toda una biblioteca, que era una colección que se llamaba La Novela Ideal.
y era la biblioteca de la Casa del Pueblo, que mi abuelo, mi bisabuelo, era el secretario, y entonces para evitar que la quemaran los falangistas, la guardó y la tal. Entonces mi padre, que no había libros en aquella aldea, ni empezó a descubrir un mundo nuevo. Y tan feliz estaba leyendo esta novela que se titulaba Fango en el oro, de Dora Ferré, y tal, y lo pillan, mi abuela y las tías y todo, lo pillan, y que el niño ha descubierto todo eso. Ya en aquella época de clandestinidad hay que buscar otro sitio para guardar los libros, y se acabó, y se quedó a medias. Y vivió toda su vida sin saber qué le pasaba a la protagonista, que nos lo contaba con pelos y señales. Se llamaba Marina. Y eran unas novelas así muy, pues que en aquel mundo, imaginaros, del nacionalcatolicismo, que tenían así un primer apunte erótico y tal, ¿no? Y entonces, bueno, mi padre se quedó colgadísimo de esa lectura, y toda su vida y tal. Y nosotros intentamos por todos los medios Iberlibro, buscar Dora Ferré, Fango en el oro, todos los hermanos buscando por todas las librerías de España, nada, ¿no? Y un día, paseando, o sea, es que fue alucinante, por Valencia, por la calle Ferrán, donde están las librerías, San Ferrán, exacto, la calle San Ferrán, me encuentro unas novelitas que ponen la novela ideal, y digo yo, ay, mira, qué casualidad, la novela ideal, y me veo Dora Ferré. Digo yo, Dora Ferré, Fango en el oro, ¿pero esto qué es y tal? Me lo pongo a ojear, y era una novelita, pues eso, venía el precio 15 céntimos, editada en la calle, en la Rúa Guinardó, vamos, era entrañablemente mala, ¿no? Pero deliciosa. Total, que esas navidades se las regalamos a mi padre, fue el regalo de Navidad. Y vosotros, de verdad, no podéis, por mucho que yo os explique, imaginaros la cara que puso mi padre cuando ve y se abre Fango en el oro. O sea, el mejor regalo que le hicieron en su vida. O sea, pasaron 80 años entre su lectura y eso. O sea, quiero decir que yo esto lo conté en el periódico, pues eso, y lo titulé Cuento de Navidad, pero es absolutamente real como os lo estoy contando. Entonces, la gente que regala libros, algunos libros, esa gente que no olvidas más, ¿no? Y hay libros que se regalan, no un libro cualquiera, está de cumpleaños y le voy a comprar cualquier libro, no. Está de cumpleaños, pero voy a comprarle exactamente este libro porque este es el que le va a gustar, ¿no? Y esto es una cosa que va a mantener las librerías en pie, junto con los encuentros con los lectores y tal. Yo creo firmemente en eso. Bueno, yo quiero hacerte una pregunta, Susana. Sí. Pues que me has dejado intrigada entre tú y Miguel sobre Sartre, que tienes una cosa que no la quieres contar. Sí. No, a ver, entonces, está contada en el libro. En el libro, ya está. Está vale. Contada. Es una cosa que no la sabe mucha gente. Quiero decir que muy poca gente la sabe. Claro, me he quedado intrigada de si tampoco está en el libro. Entonces, y que da una pincelada humana, vale. que te da una pincelada de un personaje. Que dice algo del personaje, pero yo quiero mantener el suspense a lo Hitchcock. Vale. No, si está en el libro no pasa nada, sí. Lo leeremos. Pero luego tengo otra pregunta para los escritores. Una es el papel del editor, porque a mí siempre me tiene intrigada que todos en los agradecimientos siempre ponen el editor, y por su ayuda y por si tal. Luego lees en otros sitios que a veces los editores pues te dicen que tienes que poner siempre en la novela algo así, pues a lo mejor de sexo o varias cosas pinceladas. Entonces, pues yo estoy intrigada en el papel del editor. Està molt bé, sí. Sí, perquè quan no coneixes una cosa de primera mà vols saber-la. Varias qüestions sobre la teva preocupació, gràcies, sobre les llibreries. Jo no seria pessimista. Jo em dedico també en part al periodisme
jo veig com els diaris de paper, per exemple, com a objecte, lamentablement, a mi és un pesar molt gran, estan desapareguent. Igual poden quedar 8, 10 anys, no sé, però no crec que molt més, a diaris de tots els dies. Però un iPod, ha dit, un iPod és la prehistòria, no? Han desaparegut els iPods, els Discmans, els Walkmans, els vinils, els CDs, els cassets, els minidiscs... És a dir, des de Gutenberg, i cada volta són més bonics els llibres, hi ha propostes de disseny més atrevides, cada volta es llegeixen més llibres en les enquestes anuals, encara que Espanya sigui un país on es llegeix relativament poc. Jo no seria pessimista en absolut, crec que la vida del llibre és molt llarga, cada volta escriuen més persones, la intel·ligència artificial sí, però per a tantes i tantes coses, l'alternativa quina és? Baixar els braços? No, jo crec que intentar fer-ho cada volta millor, i crec que pot ser hasta un estímul de superació. Puri, la segona volta que la cite, perquè mereix que la citen això, em dia l'altre dia una reflexió. Hi ha algo que la intel·ligència artificial no podrà canviar, no podrà substituir mai. I és algo que jo no faig precisament, però quina putada. És contar la teua pròpia vida. Susana tenia aquest pare en aquesta història. I això una intel·ligència artificial no té un pare, no té aquest record i no té aquesta història. Podrà crear una història, però la força de la veritat que tots estàvem... Què passarà? Què passarà? Al final l'han trobat o no? O el pare haurà mort abans de tindre el llibre? Això és insubstituïble. Per tant, l'escriptura del jo, l'escriptura íntima, l'escriptura sí, més autobiogràfica, això serà molt difícil de substituir. Pense. Després, per la teua... Te'n vas? Pues, mentre te'n vas, el contaré. No. Editors, n'hi ha editors que intervenen molt en el manuscrit que tu entregues o editors que intervenen poc. Jo mai m'he trobat a ningú que em suggerisca fer escenes de sexe perquè crec que no sabria. Dic escriure-les. Sí, no. Normalment el suggereixen des de canviar paraules a podries allargar esta trama, podries no redundar en esta història, podries... Quasi sempre tenen raó. Veus? Sí, és una persona optimista. Sí. És mi experiència. Sí, no, la meua també, són molt bons lectors. Yo me imagino que es como un corrector. Sí, pero... Y además, pues sí, en algunas novelas yo me he dado cuenta que a lo mejor el tiempo no es el mismo, o sea, o se confunde en el tiempo, tras tantos años dicen no puede ser, cosas así. No, quiero decir que a veces los escritores estamos tan metidos dentro del bosque que una mirada desde fuera de un editor, pues tal, y luego son... O sea, yo le pedí 3 deseos a mi editora y me los cumplió los 3, o sea que maravilloso. Le pedí el acento, el tilde de solo, porque es una cosa que yo no puedo soportar, que solo adverbio vaya sin tilde. Le pedí eso. Le pedí a mis lectores, por favor, alfombra roja. Es decir, letra grande, párrafos separados, que no se me ahogue, que no se me atragante, que respire. Conseguido. Y la tercera y más difícil es que yo tenía una banda sonora de una canción que tenía que ir por narices, ¿no? Que es una de Johnny Cash y Bob Dylan, que me encanta y tenía que ir. Y me dijo, Susana, eso sí que no va a poder ser, porque por los derechos de autor vamos a tener que pagar una pasta, no compensa tal. Fíjate que por Mediterráneo Serrat nos pedía no sé qué, no puede ser. Dije yo, vamos a intentarlo, por favor, vamos a intentarlo. Y lo intentamos y Bob Dylan se portó como un señor y nos pidió una cantidad simbólica, muy pequeña, y pudo ir en tal. O sea que me cumplió los 3 deseos. Y luego hizo una labor de edición, de pues, repeticiones, lo que dices, tal, que mi experiencia con los editores es que un buen editor es un lujazo, ¿no? Si estás con una buena editorial, y tú, yo creo que estoy, y tú también, pues sí. Luego, ¿qué pasa? Que hay
de todo en el mundo, o sea, pero en el mundo editorial y en el mundo de las ferreterías también. O sea, es así, es así. Sí. Bueno, ya nos vamos, pero tenemos Muy tiempo breve. para una ultimita pregunta breve. Muy Gracias. breve, agradeceros a los dos porque he disfrutado muchísimo oyéndoos, de verdad. Y a Paco, bueno, mi enhorabuena se queda pequeña. Has hecho un trabajo de investigación alucinante. Soy licenciada en Historia, esa etapa me ha gustado, he investigado y estoy aprendiendo, porque voy por la mitad, con tu libro, muchísimo más de lo que he aprendido en toda la faceta de... Aparte es que es lo que decía ella, no es una novela, pero tampoco son describir unos hechos. Es un enlace el que has conseguido que te mantiene. Es muy... Sí, sí, sí. Sí, sí. Aparte, mira... Dedicado a mí mismo. Hay palabras, pico, pala, piedra, por ejemplo. Hay palabras que te llegan dentro, te resuenan. Y bueno, hay situaciones como en los campos del sur de Francia que Dios te duele, te llega muy dentro. Muchas gracias. Moltes gràcies a tot el món, a les editores, sobre todo a quien habéis venido en esta tarde lluviosa y que os veo las caras de haber disfrutado, o también os veo las caras a vosotros dos de haber disfrutado. Le veo la cara a Vicent y me estáis viendo la mía. Hemos disfrutado todos muchísimo. Así que nada, larga vida a las librerías y nos vemos el año que viene para los 50 años de Tirant lo Blanc. No lo olvidéis. Chao, buenas noches. Gracias.